que respectivamente hace indicaciones al procedimiento laboral de la Universidad de Buenos Aires. La charla va a estar llevada a cabo por el doctor María Natale, que es doctor en Derecho, es representante de nuestro colegio en la Comisión de Derecho del Trabajo de Europroa, es docente universitario y precisamente es coautor de la ley que nos ocupa. Dicho lo cual, gracias por su presencia. Bien. Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Un gusto verlos. Una convocatoria, me asombra. Así que les agradezco. No, sí, el rock está, sí, no soy más reportero, sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presentes. Gracias. Gracias al Colegio San Martín. Soy parte del colegio, soy parte de esta gran casa. Gracias al Consejo Directivo por proponerme dar la clase, la charla, al Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados y a todos ustedes, en especial por estar hoy aquí presentes. La charla en sí lo que tiene es que no se rompa el micrófono. La charla en sí lo que tiene es a que vamos a tratar de ver las modificaciones que trae la ley 1557. Si queda de la capela como la uva, ya está. No. ¿Sí? No, pero está en la cámara. Bueno, ahora sí, ya está. Bueno. Entonces, les decía, es un poco extensa la charla en sí, porque las modificaciones que trae, vamos a tratar de verlas todas. Y en lo posible. Va a estar anclada en dos cuestiones, en dos temas. Una parte primera introductoria o transitoria, que es lo que trae la ley, cómo se debe modificar, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, y después ver en sí cuáles son esas modificaciones. Como son muchas las modificaciones, he tratado de hacer lo más acortado posible, pero son muchas las modificaciones. Anticipo de entrada. La modificación más importante no está disponible, que son los tribunales, la forma de los juzgados y cámaras. ¿Por qué lo digo esto? Porque el anteproyecto de ley y la ley en sí fue pergeñada la tesis de la ley para juzgado y cámara, no para mantener la estructura del tribunal. Entonces, la principal modificación, la más costosa, no está todavía. Bien. Así. Les dejo esta invitación, un curso de la Fundación Sijuso, actualización del derecho laboral con un gran elenco y con aula virtual. El PowerPoint lo dejo, yo ya lo dejé secretaría académica, así luego ustedes pueden llegar. Acá tenemos un docente de la Fundación Sijuso, el doctor Colota, gracias por estar presente. Esta es una página que tengo con colegas que hicimos la ley de procedimiento, hicimos el anteproyecto, mandan la invitación y van a encontrar más que nada fallos sobre cómo se accede a la justicia y las modificaciones. Bien, les decía, comencemos por el final. La ley 15.057 fue pergeñada por el Colegio Provincial. O sea, el anteproyecto. El anteproyecto es aquello que se hace que no tiene estado parlamentario. Nos juntamos nosotros, hacemos un proyecto de ley. Cuando ingresa a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ahí ya tiene el proyecto, tiene estado parlamentario. La redacción del anteproyecto, miren, es esto, lo traje, miren, es con los fundamentos y demás. Y esto quedó de la ley. O sea, reitero, se redactó en el seno del Colegio Provincial. Y yo, en la honestidad intelectual que tengo, les digo, hablo desde un lado. Yo veo la vida desde como estoy todos los días en eso. Desde el lado del ejercicio de la abogacía, del lado de la profesión. No quiero que se malinterprete ni que se considere que es un ataque a aquel que piensa distinto ni nada. Sino yo quiero explicar, tratar de explicar los institutos, de que vamos a ver, pero siempre visto de un lado. Todos hablan de un lado. Los profesores, los jueces, los abogados. El tema es en sí ser honesto y decir yo estoy de este lado, punto.
después se puede compartir o no, pero no hacer pasar que todos somos imparciales y que no hablamos desde el lugar. O sea, se habla del lugar de los magistrados, porque se ve la vida así, se ve el lugar de abogado, que ve de otra forma, o del profesor. Todos tratan de ver, nadie puede ser objetivo por uno mismo. Entonces yo les aclaro, en este caso hablo de mirada, ¿no? Eso bien. Entonces le decía, el 3 de julio, se dicta la resolución 1840 de la Suprema Corte. Este año. Este anteproyecto de ley se presentó en el Senado Provincial, se le hizo 66 reformas, si mal no recuerdo, y tuvo una sanción unánime por parte de los senadores. Y después pasó a Cámara de Diputados y tuvo 3 abstenciones, o sea, no tuvo votos en contra. Cuando una ley, en política se habla, cuando una ley se sanciona por unanimidad de todos los bloques políticos, ya se habla de cuestión de Estado. O sea, cuando una ley no es que sale por un voto de diferencia, ¿no? Cuando todos los bloques políticos han acompañado el proyecto de ley. Esto lo recuerdo y lo digo porque al final lo vamos a ver por qué. Pero bueno, como dicen los jóvenes, no me spoileé, me dice, bueno. Entonces te voy a hablar por bien, el marco normativo entonces está con la 15.057. Dale. Ahora te puedo hablar. La 15.057, yo camino bastante, así que vos decís. La 15.057, la ley de anteproyecto, como le decía, se aprobó por unanimidad y se sancionó el 24 de octubre de 2018. Esta ley, desde que la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados dice es ley, tenía fecha de vigencia del último artículo a partir del. Esto está cada vez más, así como está. Entonces, el primer día de febrero del 2020 tenía que estar la vigencia, pero había que transformar los tribunales a juzgados y para eso tenía que crear las cámaras de trabajo departamentales. Todo eso hasta el día de hoy, que estamos el 15 de agosto de 2024, no ha sucedido. Ahora sí. Entonces, son 3 o 4 palabras medio complicadas de explicar. Vigencia, transición, coexistencia y ultraactividad. Vigencia, ya sabemos, es lo que está vigente. Transición es pasar de una ley a otra. Y este es el derecho más complejo de todos. El derecho de transición es el más complicado porque no todos los días se cae un código civil, no todos los días se cae un sistema de enjuiciamiento y demás. Entonces, es el más complejo de todos el derecho transicional. Coexistencia es cuando 2 normas regulan una misma situación. Es lo que está pasando hoy en día en el Calzado. Entramos, boxe. Ahora sí. Entonces le decía, coexistencia, tenemos 2 normas, pero una está derogada. La ley 11.653 está derogada, porque el artículo 88 de la ley 15.057 dice deróguese la ley 11.653 y sus modificatorias. Entonces, está derogada. Y la ultraactividad es lo que le dio de manera implícita a la Suprema Corte con la resolución 3.199, que ahora vamos a ver, que la dictó en diciembre de 2019. Entonces, ustedes sitúense una ley que se sancionó hace 5 años atrás, un poco más de 5 años atrás, en 2018, para entrar en vigencia en febrero del 2020, donde requería la creación de un órgano que no existe, como es la Cámara de Apelaciones Departamentales del Trabajo. Entonces, la transición se sabe que no iba a ser sencilla. Esto ya se sabe. Bien. Entonces, fíjense esto. ¿Qué sucedió el 3 de julio? Por sorpresa nos agarran los moralistas de este año. La Suprema Corte dicta la resolución y la hace pública el 4 de julio, donde dice que la resolución 3.199 del año 2019, que dijo que la ley 15.057 devenía no operativa, va a venir operativa con la estructura del tribunal. Entonces ahora tenemos que ver estas grandes diferencias entre procedimiento y estructura del tribunal. Respecto de esta resolución,
no dio plazo, y eso para mí es un error, porque puede haber dicho a partir del 1 de septiembre de 2024, entra de manera operativa está en la cantidad de artículos que está la sesión 1840, pero dijo de manera inmediata, no esperó más. Entonces podemos verlo como quieran, si yo busqué precedentes, que la gabarita no me gusta, bautiza con provincia de la Corte de Nación, dice que nadie puede considerarse con un mejor derecho cuando se reforma un sistema procesal, y que las reformas procesales tienen que empezar su vigencia de manera inmediata. Entonces, este es el presidente de la Corte de Nación, no quiere decir que no se puede haber esperado un poco más. Esta es la queja que se recibe de los magistrados y con razón, profundamente. Esta resolución 3199, esta resolución le decía que acá viene el sistema de coexistencia y la creación propiamente de un estatus jurídico que no existe. Una ley puede estar vigente o puede estar derogada. Una ley es inconstitucional o constitucional. Constitucional para el caso de concreto. Pero no existe el estatus jurídico de una ley no operativa. Eso no existe. No sé si la Constitución tiene artículos secretos que yo no conozco, no entiendo. Pero en realidad esta resolución, esas apuradas y provisoria, y lo provisorio en la provincia de Buenos Aires sabemos que puede durar más de 77 años. Pero bueno, ahora vamos a ver. Entonces, usted se ríe, pero ahora le voy a explicar por qué puede durar más de 77 años. Bueno, la ley decía que es algo, la resolución dice que la ley 157, salvo el artículo 2, inciso J, y el 103, que son los que prescriben sobre el acceso a la justicia luego del paso por comisiones médicas, el resto deviene no operativo. Complejo de entender el sistema, complejo de entender qué es operativo y qué no es operativo. Bueno, la resolución 1840 dice que todo viene operativo a excepción de lo que no se puede usar. Lo que no se puede usar, los institutos son claramente el recurso de apelación y el recurso de queja para apelación denegada, porque no tengo el órgano creado. ¿A dónde apelo? ¿A dónde voy? No es un recurso pleno, es un recurso de apelación ordinario. Entonces, hasta que no se cree, es eso. Bien. Entonces, nuevamente en 1840, ahí está. En noviembre de 2019, yo estaba de gira por el cuerpo y yo decía, esto es imposible que se llegue, porque estábamos en noviembre de 2019 y la ley empezaba a vigente en febrero del 2020. Ni siquiera llamaban al concurso para designar un juez de cámara. ¿Cómo se va a transformar esto? ¿Qué va a pasar? Entonces, la preocupación mía era que no utilicen el Código Procesal Civil y Comercial porque nos quedábamos sin ley procesal de fondo, perdón, de forma. Esto es claro. ¿Por qué? Porque la ley 1153 está derogada a partir del 1 de febrero. Entonces yo decía, hagamos algo, y se me ocurrió esto, que en realidad hace el antecedente de esta resolución 1840, pero yo lo pensé en otro contexto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo me miré, me estudié toda la ley 1057 y dije, con la estructura del tribunal, ¿qué institutos se pueden aplicar sin modificar la estructura? Me daba el 73% de la ley que se puede usar, lógicamente, quedaba fuera. Recurso de apelación y recurso de queja. Ahora, con la resolución 1840 es exactamente lo mismo, pero se usa el 70% porque se dejó afuera algo que yo, no sé si está bien o está mal, es la ley 1057 que crea la Secretaría de Gestión. La verdad que yo, es un signo de interrogante, tengo mis dudas que funcione o no funcione, pero crea eso. Y esto la dejó fuera de la resolución 1840. Así que tenía gestión y la asesoría pericial, que sabemos que está desbordada por el fuero penal, por el fuero de familia, y si le ponemos el fuero laboral, los juicios no terminan. No también la deja fuera. Bien. Ahora sí, no operativo de manera inmediata. ¿Qué es lo que no se usa de la 15.057? Ahora es al revés. Antes no se usaba nada, salvo 2J, ahora se tiene que usar todo, salvo esto. ¿Qué es? Las recusaciones, el recurso de queja de apelación, procedimiento de segunda instancia, es por la propia lógica, no hay segunda instancia. Juicio central, y acá les voy a dejar el artículo, hay un artículo más del doctor Juan Facundo Temprani, que es secretario del doctor Soria en la Secretaría Laboral, redactor, que opino que yo, o sea, a los procesos, le reitero, lo más difícil es la transición.
a aquellos procesos que se hayan tomado vista de causa corresponde el dictado de veredicto y sentencia. La ley 157 tiene el instituto del veredicto, que yo creo que es algo un poco anacrónico, pero bueno, lo elimina, que se emite toda una sentencia. Aquellos que se hayan tomado la audiencia de vista de causa antes del 3 de julio corresponde en división el dictado de veredicto y sentencia, por más que el artículo 87 no esté de manera inmediata, entre comillas, operativo. Pero esto, ¿cuánto puede durar? Meses. Después ya se dijo, bueno, no hagas así porque me notificó la antelación la sentencia de octubre del año pasado. Sí. Pero, para que lo sepan, y hay que ver el artículo. Organización de la justicia, o sea, la transformación nosotros de San Martín, tenemos que pasar a 15 juzgados laborales, 15 juzgados de trabajo. Terminan mucho, y no lo sé porque la estadística que hizo la Asociación Judicial Bonaerense dice que San Martín y San Miguel han progresado en cantidad de expedientes mucho más que el resto de los departamentos judiciales. Pero tenemos 12 civiles y pasaríamos el día de mañana a 15. Y bueno, queda fuera, como les decía, la Secretaría de Gestión, la asesoría pericial. Bien, no se preocupen, esto lo pasamos rápido. Simplemente les quiero decir que no podemos saber hacia dónde vas si no sabemos a dónde venimos, decía el papá. Vamos a decir, si vos no sabés dónde venimos, no sabés a dónde vas. Entonces les digo, bien, el Fuero del Trabajo fue creado en el año 47 por Asamblea Legislativa. En esa Asamblea Legislativa, reunidos senadores y diputados, se debatía un proyecto de ley, que luego fue la ley 5178, perdón, que era el Fuero del Trabajo. Yo leí los debates en la Asamblea Legislativa, diputados y senadores, y es para leerlo porque es buenísimo cómo se debatían entre ellos. Y decían, tenemos que crear el Fuero del Trabajo por el antecedente del decreto de ley 347 de 1944, que crea la Secretaría de Trabajo y la Justicia Nacional de Trabajo de la Nación, pero no se contaba con el dinero que tenía la Nación para hacer toda la instancia. Entonces dicen, tenemos que hacer una instancia única para que tenga oralidad y tenga celeridad. Porque actuar, o sea, mecanografía, recreación de efectivo, primera y segunda instancia va a llevar mucho tiempo. Bueno, entonces hagamos instancia única. Entonces, se ponen de acuerdo en el mismo debate en instancia única, pero no se ponían de acuerdo con la cantidad de magistrados o magistradas que tienen que integrar el fuero. Yo decía un juez, y un senador dijo, un juez no, porque un juez puede ser comprado, así, así no andamos con vueltas. Pero vamos a poner 2 jueces. Bueno, pongamos 2 jueces y después otro diputado dijo, pues la Asamblea Legislativa no, 2 jueces no, pues uno dice que sí, otro dice que no, y no resuelve el problema. Pongamos 3 jueces. Bueno, así es, la versión taquigráfica basada en castellano dice eso, y deja en constancia de que el mejor sistema de enjuiciamiento es juzgado en cámara. Pero que para empezar, porque en esa época no había fuero del trabajo, íbamos al fuero civil y comercial, iban al fuero civil y comercial. Para empezar estaba bien que igual instancia única, pero que el mejor sistema de enjuiciamiento era juzgado en cámara, para empezar. Entonces yo le decía, lo provisorio, 77 años pasaron a la provincia de Buenos Aires, lo provisorio puede ser definitivo. Pero eso que sí dio respuesta a la provincia de Buenos Aires, porque fíjense, en 1947 se hizo un censo de los oficiales, casi 1.700.000 personas. El censo del 2022 hay un cero más, 17 millones de personas en todos los bonaerenses. Si hay más gente, hay más empresas, va a haber más conflictos, va a haber más juicios. Eso tiene que estar acompañado de una creación de más tribunales, de más jueces, de más empleados, y no es proporcional uno a otro. No es proporcional un cero más de cantidad de juzgados, de tribunales, que lo que era. Entonces, este es el antecedente normativo 5178, 7718, 11653. Las 3 leyes mantienen la estructura del tribunal de instancia única sin revisión ordinaria. La revisión se da de manera individual por parte del magistrado. Cada magistrado, cada juez, cada jueza es independiente del voto de lo que dice el otro. Entonces, la revisión se da de manera horizontal, no es una revisión vertical, o sea, en el sentido de que la revisión la haga otro órgano ordinario de aquel que haya dictado la sentencia, el veredicto o sentencia. Esto, lógicamente, en la práctica dio resultados, pero hoy en día vemos claramente que se ficciona esa revisión y la grave tiene que hacerlo el abogado. Esto pasa en civil comercial claramente, pasa en el foro de familia. Esa revisión se ficciona
Yo no estoy diciendo que no sea independiente de los magistrados, sino lo que digo que la ficción está dada que muchas veces adhiero por el volumen de trabajo y punto. Entonces se han resuelto los temas. Esto no existe, entonces muchas sentencias tenemos sin una formal revisión, pero no una real revisión. Esto se ve claramente, adhiero, y bueno. Entonces, estas tres leyes mantienen el hilo conductor de una instancia única, la cual es la principal reforma la trae la 1557. Fíjense este precedente de Jesús con Evangelías Rica, que cita Brito Peretti María, dice la propia Suprema Corte expresó que no cabe existir una conducta imposible por el número de causas excede de trámite dentro de los plazos que la misma ley si tiene en cuenta la ocasión de la realidad. El precedente tiene 47 años, o sea, ya nace en el año 77, la Suprema Corte le decía a los legisladores que yo no puedo cumplir los plazos, la pérdida de jurisdicción por el vencimiento del plazo para dictar de sentencia no se puede cumplir. Le está diciendo la Suprema Corte en 1947, en 1977. Y ese precedente parece que está vigente hoy en día. Miren, fíjense, son una experiencia real donde yo soy parte y me notifican el diciembre del año pasado que voy a tener audiencia el 25 de septiembre de 2025. ¿Qué hice? Llamé al abogado de la demanda y le digo, todo te tengo para ofrecer. Bueno, a ver, en una situación inflacionaria, con evaluación, yo llamé y peleé. Pero por ahí el abogado de demanda me dice, no, doctor, le queremos la vista de causa. Otro más. Bueno, yo siempre tapo todo, fíjense, me notifican el 2 de julio y me fijan de este año, me fijan la lista de causa para el 11 de abril del año que viene. Entonces, y así, pero del 26, sí, perdón, del 26. Bien, acá lo hago. Esto es lo que yo veo, en lo que yo me pasan los expedientes y demás. No quiere decir que sea todo así. Lo triste de esto que no todos funcionan así, por suerte. Y esto que funciona mal arrastra a lo que funciona bien. Me han fijado audiencia 2 o 3 meses de vista de causa donde le decía, no, ¿cómo llegó a notificar el objetivo, por ejemplo? Entonces, que se entienda nada más, esto no es un ataque a nadie a colectivo. Si ustedes me dicen a mí, y sí, bueno, funciona mal. No se legisla por lo patológico, pero esto funciona mal. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo del estado actual del fuero o hasta el 1 de julio? Bueno, primero un fuero desintegrado. Un fuero desintegrado por excelencia, con falta de magistrados, con falta de juezas. Y eso, la Corte dictó la resolución 2815 para que se integren utilizando los medios telemáticos. Entonces, un juez o una jueza de la luz puede integrar un tribunal de campaña. No es mejor porque los jueces que toman la lista de causa lo están haciendo por el celular o por la cámara de testigo. Pero es un parche. Pero esto es lo que tenemos. Un fuero que le faltan jueces. Así tenemos falta de designación de magistrados, audiencia a más de un año, enjuiciamiento, y esto es lo más preocupante. El sistema de enjuiciamiento como una ley derogada, de manera silenciosa, los abogados fundamos en leyes derogadas como el 653 y se dictan sentencias por una ley derogada como el 653 y se enjuicia al justiciable por una ley derogada. Esto es un edificio institucional nunca visto en la provincia de Buenos Aires. Y lo peor de todo es que no nos da vergüenza. O sea, los bonaerenses le queremos explicar además, no, mirá, el sistema legal del artículo 31, 35, inciso 22, ese nos jactamos de algunas cosas, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Que es más grave todavía. Una ley no operativa, el aumento de la judicialidad, yo les decía, la cantidad de expedientes no se condice con la creación de tribunales, y acá esto ya corre cuenta una incidencia o una tendencia nacional flexibilizadora dentro de la regulación, donde se intenta cuestionar el juicio, el conflicto en sí. El conflicto es generador de otros derechos, la orina lo sabemos por excelencia. Sin conflicto no hay derecho de conquista. Entonces, ver mal el conflicto es un poco no entender la historia. La historia del derecho de trabajo es esa, es el conflicto, es la lucha, es la historia propiamente la señal, pero se atenta contra el conflicto. Por último, y esto como abogado digo, la falta de capacitación nuestra. Si criticamos a los demás, criticamos primero a nosotros. A veces que digo, no puede ser que escuchen la pregunta. A veces digo, no, en serio, no.
y siento vergüenza a veces en las preguntas que hacen. Me dicen, ¿y te puso a operación? ¿A dónde? ¿En la capital? Bueno, la provincia de Buenos Aires. Y yo, ¿qué es una cámara? Yo no sabía. ¿Me felicito? Bueno, dice, no existiendo posibilidad de negociar recursos de operación, se deniega. Yo digo, ¿y qué despacha eso aparte de reírse? ¿Qué tiene que hacer, no? Tiene que decirle, bueno, vuelva a la facultad, no sé, mi amigo. Pero este es el problema nuestro. Tenemos que estudiar, es difícil. Y más que nada, ser sinceros con nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy un no tomo. Porque no sé, porque no me gusta, porque no me da tiempo. Asociémonos con el que sepa, punto, con el que corresponde. Porque acá en nuestro hay un cliente, así como acá en un médico, hay un paciente, realmente me pasó con una empresa judicial. Entonces, es eso, no más que eso, ser un poco serio. Bien, les decía, ¿qué pasó? No confundan procedimiento con estructura. El procedimiento está dado por una ley especial, 1153, 1557, Nación 1845, releo, la ley que fue. No confundan eso con la estructura. La estructura está dada por el sistema de tribunal, distancia única, y entonces se le puede poner un tribunal, una cámara arriba, de manera extraordinaria de la Suprema Corte, o un juzgado unipersonal, una cámara, y de manera extraordinaria la Suprema Corte. O sea, es más anticlásico, no es nada novedoso, no es nada vanguardista decir juzgado de cámara, la verdad que no. Puede decir que para mejor los cambios no nada mejor que los clásicos, pero bueno, está bien. Entonces, no confundan uno con otro. Una cosa es la estructura y otra cosa es el procedimiento. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Con esta estructura uso este procedimiento, pero ese procedimiento que vamos a usar ahora no fue diseñado para esa estructura, sino fue diseñado para estar en juzgado y cámara. Por eso quedan fuera el 30% de esto. Y vamos a ver algunos institutos. Bien. Esto sí es llamativo, y esto a nivel nacional, incluida la ciudad de Buenos Aires o el Polo Nacional del Trabajo, son 24 jurisdicciones. En las 24 jurisdicciones, solo 4 a nivel laboral tienen instancia única. Buenos Aires, La Rioja, Guerrero y Mendoza. Es llamativo que de 24 jurisdicciones solamente tengan 4 instancias únicas sin revisión ordinaria. Todos tienen revisión ordinaria, vamos a llegar a eso como tribunal. Pero para llegar a eso como tribunal, en la provincia de Buenos Aires, hay que hacer 500 por 30.400, que se no van los ríos, y va a casi 15 millones. O sea, el motivo de la gente es superar 15 millones, lo cual implica que nuevamente esa revisión extraordinaria se ficciona, no existe, y hay que ir por la vía del recurso en nivel de ley limitado, porque no llego, y por el ley de la opción no llego a los 15 millones, pero si no se me niega la revisión. Bien, no asociar, esto es una creación, provincia de Buenos Aires con capital, por varios motivos. Primero, porque la capital federal tiene 80 juzgados y 10 áreas. Y en la provincia de Buenos Aires vamos a tener más juzgados, pero está dividido por departamento y por cámaras departamentales. Solamente 3 cámaras van a ser regionales, que van a ser, que me acuerde, de Junín para Pergamino, o sea, va a ser Junín y Pergamino, con sede en Junín, de Mar del Plata para Mar del Plata y de Necochea, y de Azul para Azul y Lequeape. En esas 3 cámaras, a esos 3 departamentos judiciales, como venga la transformación, yo no tengo ninguna duda que lo que hace el procedimiento de segunda instancia se le brinda el acceso a la justicia. Ustedes imaginen que tenga que volver un testigo y irse desde Necochea a Mar del Plata para declarar, y yo no creo que vaya. Salvo que le ponga Microsoft Teams, entonces no tiene que dejar. Entonces, en esos casos, yo creo que se le brinda el acceso a la justicia. Si usted se esperaba que yo defienda la ley, le digo no. Yo soy crítico de la ley, o sea, no estoy de acuerdo con muchas cosas, entonces lo que es. Bueno, y la cantidad de expedientes que tramita en capital es muy superior a la que tramita por el departamento judicial. Bueno, la gente se la dije, el anteproyecto y demás, vamos a ir apurando un poquito, y la reitero. En mi visión y la visión de los colegas que participamos como representantes de colegios haciendo el anteproyecto, no se pensó en esta ley para esta estructura. No se pensó en eso. No se pensó de esa forma. Bien, la ley se sancionó el 24 de octubre, se publicó de 2018, se publicó el 27 de noviembre y el 2 de noviembre de 2000 se le publicaba una fe de datas del boletín oficial que decía que el boletín oficial que se había
equivocado la publicación del proyecto de copia de la ley. Entonces tuvimos que juntar con mi hermano toda la ley y encontramos algunas modificaciones que vamos a ver más que nada lo que hace el impulso del expediente, el impulso procesal. Bien, le reitero, la principal reforma, insisto, no está operativa. No tenemos cámara de trabajo, no hay cámara alguna de trabajo, que es la principal reforma que la ley, la cual debería garantizar, entre comillas, la garantía del doble confronte. El doble confronte no es el doble confort, el doble confronte es la posibilidad de una sentencia interlocutoria o sentencia definitiva o sentencia que ponga fin al proceso sea realizada por un órgano diferente a aquel que lo dictó. La Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, apartado 2, inciso H, lo dice a todos los pueblos laboral, civil. Pero bueno, les contó con la República Americana lo deja sin efecto esto. Recuerden que la Suprema Corte ha dicho en Sala Comorano que cada jurisdicción mantiene su sistema de enjuiciamiento y que eso no implica violentar el Pacto San José de Costa Rica. Esto es lo que Miren, vamos a ver cuáles son las mejoras. Miren, y ahora vamos a tratar de. Vamos bien porque no estoy poniendo chistes ni nada. Audiencia preliminar no existía. Medidas cautelar y autosatisfactivas, autosatisfactivas existía que inició un solo juicio que trataba de los titulares de 53. Incorporación de principios de una ley, lo vamos a ver, notificación de demanda que les llegaba, sin autorización del magistrado, de los magistrados, lo vamos a ver también, la carta por ley en favor del demandado, la videograbación de audiencia, o sea, la registración de audiencia, y eso es central a lo que hace a la seguridad del proceso. El aislamiento de nuevas cédulas por parte de testigos sin autorización, que ya existían por los judiciales, a martilla se hacían, teníamos que vino más la cédula de investigación, ya se hacía. Pero lo trae la ley. Notificación Ministerio de Reglas y Condiciones, esto lo vamos a ver porque esto quedó muy mal la notificación de la rebeldía en la ley y de contradicciones, vamos a ver, está muy mal y va a tener que cada tribunal interpretarlo. Un nuevo medio de prueba con las tecnologías, también vamos a ver importante cómo se lleva la tecnología al proceso, denuncia de hechos nuevos, internacional sí los hechos nuevos, no, pero vamos a ver por qué yo digo denuncia de hechos nuevos y por qué está en especial. Designación de médicos por acuerdo de corte, ¿se acuerdan cuando no teníamos un médico legista acá en San Martín? Que le usábamos los médicos al uno, tenía San Isidro, tenía dos San Isidro, cuando lo usábamos en Morón, lo que teníamos. Tengan en cuenta algo, y la posibilidad de la parte de designar médicos. Cuidado con la RT, al médico que trae, tengan cuidado con eso, porque hay personas indiscretas y también pueden ser médicos que no sean contratados con la RT, pero que sean parte de la RT. Tengan cuidado con eso, porque venga la RT, si no hay problema, nosotros designamos y te cobramos al médico, y yo diría que no. Yo diría no, prefiero estudiar que hicieran antes que eso. Pero en la ley está, para que lo entiendan. La realización de estudios de manera privada, eso también lo vamos a ver ahora, y bueno, lo que no hay es recurso de apelación y el cambio de oración por la zona crítica. Fíjense que yo no pongo el artículo 2, inciso J, como un avance, porque no lo veo como un avance, la verdad que no lo es. Este inciso J es el regalo que nos dejaron en el subdelín, que nos dejaron los legisladores, y bueno, siempre lo mismo, no solo legisladores, sino en el proyecto, no estaba mejor. Con el doctor Antela, coautor también de la ley, decíamos, nosotros podemos hacer todo o nada. Nosotros decíamos que la adhesión de la provincia de Buenos Aires al sistema de la SRT es incondicional. Y la provincia de Buenos Aires, cuando se dictó esta ley, no había delito todavía. Entonces, jugamos todo nada y salió nada. Y entonces después, en el paso por ese lado se le devuelve corta. Y si lo hubiéramos recaudado nosotros, hubiera estado mejor. Pero nosotros seguimos teniendo que ser incondicional. Pero no, porque la corta, el redactor parece que no supiera el idioma castellano, no supiera el español, porque no habla el silencio de la administración, que me hace demanda de revisión ordinaria amplia. Es la revisión, que es ordinaria, es amplia. ¿Qué es? Bueno, ni ellos lo saben. Cuando tuvimos la reunión con los asesores, le dijimos, yo le pregunté de manera
Socorrona, hacen laboral. Y me dijeron no. Bueno, suerte. Suerte para eso. Entonces pasó esto. Pero bueno, el 2J es el único artículo que está vigente, operativo, desde la sanción, o sea, de manera retroactiva, a octubre de 2018. Es el 2J y el 103. Bien, los principios del derecho del trabajo. Los principios son esa línea directrices, esa forma de pagarse frente a la vida, que informan al legislador, al intérprete, realmente al magistrado o juez, y que van a normar cuando existe una laguna del derecho, la simple función de los principios que deberían, cuando miraban el derecho del trabajo. Bien. Esos principios que vienen del natural, debería el legislador mirarlo para poder sancionar la ley como dice el principio, pero en la práctica puede ser que eso no pase. Entonces, cuando el principio está incorporado a la ley, entonces no hay duda que es derecho positivo vigente y que es su obligación su aplicación. Por eso la ley arranca el artículo 1 con los principios del derecho procesal del trabajo. Y uno de los principios es la buena fe y la efectividad de la tutela de los derechos sustanciales, bueno, concentración, oralidad, celeridad y demás. Así que, y esto recuerda, porque eso es un principio más que es importante, el principio de progresividad. Fíjense, 8.4, deberes del magistrado. Con la sentencia editando los principios de congruencia y progresividad. Llamativo, ¿no? Por estos días esto, pero... La competencia, vamos a ver la competencia. La competencia territorial, sabemos perfectamente que por tema de la Corte, conoce el 53 y todas esas interés, de oficio, los tribunales no pueden quedarse incompetentes, salvo que lo plantee una de las partes. Entonces, la cuestión material iba a ser evaluada por el despachante en el primer despacho. Yo nunca vi que se escape un divorcio en un tribunal de trabajo y que acepten la competencia de la demandada y que al día de la sentencia del Código Laboral que dictar una sentencia de divorcio. Yo nunca lo vi, la verdad que nunca lo vi. En la teoría puede pasar, pero yo no. Y eso, la verdad que no quiere decir que me la sepa toda, pero bueno, si ya parte de eso me encanta. Pero lo que no te puede pasar es que yo inicie que digan los abogados, no, quiero litigar en vez de tirar en un notario de San Martín y no corresponde a San Martín, se llama la competencia. Entonces, en ese caso, los tribunales que pasaba me decían, ¿qué es la competencia? Y yo no quedaba nada, no decía nada, y venían a demandar y ponía excepción de competencia y se tiene que ir a pelear, por ejemplo, o sea, tenemos que tirar el tribunal de abogado. Entonces, esto fue un pedido de la Comisión de Magistrados sobre la ley 85 que se creó, que se convirtió en manera contemporánea a la ley del 2017. Y pide que no tienen la posibilidad de decir que estos somos competentes y incompetentes a razón de la materia. A razón de la materia, más que nada sobre el territorio, y así fue como se cambió. La competencia de la Cámara se lo taché en operativo, pero bueno, los recursos y demás. Competencia, veamos. Entonces, tiene que ese oficio en el artículo 6 y en el artículo 6 de la ley 657 y la necesidad de por razón de la materia que es lo mismo, pero acá está la diferencia. En el artículo 3, la posibilidad de la competencia, el lugar de trabajo, los domicilios demandados o el lugar de situación de trabajo se mantiene, pero la competencia de la justicia del trabajo será improrrogable. O sea que ahora sí, si se inicia mal por la justicia territorial, la magistrada sí tiene la posibilidad de quedarse incompetente de oficio. Se lo expliqué, esto lo pasamos. Bien, acá les decía la autoridad que se queda sin efectos, sin la competencia, esto es lo que decía antes, que los jueces no pueden quedarse de juicio. Esta competencia la autoridad legal queda sin efectos. Bien, una competencia más es el 2, inciso H. Los trabajos judiciales, sabemos quién es el juez que va a regular o la jueza de la obra o es el que corresponde a tramitar. Pero las tareas extrajudiciales no sabemos a veces cuál es la cuantía de nuestras tareas y no sabemos a veces dónde tener que repetirlo, porque si no sé cuánto es no puedo ejecutar y si no notifiqué el artículo 54 tampoco. Entonces,
Muchas veces me preguntaban, no, pero ¿por qué el fuero civil? ¿Por qué el fuero civil? Si vos hiciste un acuerdo laboral o hiciste un acuerdo de comisión médica. De la competencia material le corresponde el fuero del trabajo, en el marco de regulación de horarios judiciales y extrajudiciales. Pero puede ser, se me escapó, puede ser que no siempre sea por el trabajo en condiciones médicas. Por ejemplo, de hecho, hay un montón de expedientes de vieja materia categorizada, un montón de expedientes de la regulación. Puede ser que yo hice un recorte gráfico y mi cliente se quiso ir con otro abogado y otro abogado no respetó mi tarea, y yo puse en los telegramados a ver que los tomas de la tarde me patrocina mi teléfono, mi método. Bueno, me puedo, y el día de mañana ese de oficio, o puedo presentar en ese otro expediente que se inició con mi tarea extrajudicial, asesoramiento, gráfico, y decir que al momento de la aprobación, regularmente, el traslado a la contraria, regularmente a mí. Es la competencia para que el magistrado pueda hacer. Decía notificaciones. Las notificaciones, yo tenía un problema hace muchos años, que un expediente no podía notificar a un cliente cantidad que tiene la S así grande, que se ve de aquí se cuadra, le mandábamos telegrama y lo recibía, le mandábamos cédula de rayera catastral y como laboratorio lo va igual. Una parte que no le trabajo de así, fíjense cuando le echas. Me escribía en el expediente, doctor Natalia hablar con el juez, y yo me asustaba, estaba recién recibido, y quería entrar. Me decía, no, mire, usted tiene que denunciar a la oficina, no, todo el proceso notificar al lado. Es una carrera altísima, podía, me dijo, no me da la carta de documento. Mire, yo no lo entregaba gratuito y lo notifico, me lo recibí, yo no lo entregaba, los nombres no ponía nada abajo. Y me lo recibía. Le mandaba a cédula y no volvía. Y cada vez me tardaba 6 meses más o menos. No, mire, no se puede, todo porque no tengo el seguimiento de mí, sí, lo siguiente. No, porque no. La cuestión que cuando tuve la posibilidad y me acompañaron, hice modificó. Entonces a partir de ahora, realmente no pasa esto. Pero si llega a pasar, después de notificar cualquier acto procesal por telegrama, carta de documento o actuación notarial, sin autorización del Poder Judicial. Directamente el abogado lo hace y punto. Entonces se usó mucho la pandemia cuando las oficinas de notificaciones estaban cerradas. Se usó mucho la pandemia. Esta ley estaba planificada para antes de la pandemia. En la pandemia, uno que dejó bueno fue el avance tecnológico, de todo el bueno. Y fíjense lo difícil que es juntar tanta gente. Así que pasamos todos al sur, estábamos muteados, entonces, pero esto, lo bueno que tuvo, que mientras estaba no operativo, la Corte avanzó en el expediente electrónico de una manera que ni siquiera se pensaba cuando se planificaba la ley. Entonces, hay muchas cosas que van avanzando. La notificación bajo responsabilidad. Notificación bajo responsabilidad existía una creación judicial que existía que presupone la buena fe de aquel que solicita esa notificación. No debería, en principio, hacer actividad procesal alguna, demostrando que se sintonizó y que resume la buena fe que debe notificarse. La responsabilidad del notificador. Esto es la ley propiamente que tiene el artículo 16 de la 1557, donde ahora sí, por una ley, yo puedo pedir bajo responsabilidad directamente sin fundar la resolución de la Corte. Bueno, lo que le decía que quedó mal, el impulso procesal. ¿Voy muy rápido o la chica? Bueno. El impulso procesal. Allá lo veo el doctor Sergio Fucci, que me hablaba en esa época, porque yo iba a La Plata cada 15 días y me hablaba del deber de ser cantante, el doctor Sergio Fucci. Me decía, vos tenés que poner que el impulso deberá ser impulsado, no va a ser eso. Entonces yo iba a la comisión de reforma y hablaba del deber de ser cantante y me miraba, me decía que es estúpido. Yo se lo dije a los legisladores, que iba a ser cantante y me miraba, bueno, está bien, doctor, está bien. Bueno, ¿por qué decía esto? Porque era 5178, 7718, tenían el impulso de oficio, el impulso oficioso, y me miraban de costado los colegas por los cuales incorporó integrado la colegiación, los 20 colegios, y 10 son del interior, no litigan en capital federal. Entonces me decían, cuando iba a Bahía Blanca, cuando iba a ver, me decían, estamos fomentando abogados vagos.
tienen que el Poder Judicial haga todo, porque ustedes comentan abogados, wow, yo les decía, no, doctor, el derecho de trabajo es el derecho de orden público. Y si el derecho de trabajo de orden público por el Estado le interesa que se resuelva una cuestión y garantiza como un mínimo. Entonces, si hay un conflicto, ¿por qué el Estado tiene que decir, no, no es de oficio y tiene que decir un juicio de parte y le puedo privar la caducidad de distancia y perder por un medio normal de terminación del proceso un derecho de orden público? Y bueno, y las discusiones de horas y horas. Bueno, la cuestión que me acompañaron y la ley sale votada con presentar además el procedimiento, no decía POLA, sino decía DPA, se le impuso. En esta fe de ratas, que aparece un año después, dice el director del boletín oficial de esa época, no, mire, nos equivocamos, en la publicación te dice DPA, tiene que verse POLA. Y de ahí, bueno, como contaron que soy, bueno, pero empecé a estudiar un poco más. Y me di cuenta de algo. Esto lo dice en el artículo 11. Presentada la demanda, el procedimiento podrá ser impulso. El poder es, no sé cómo yo puedo hacerlo, en realidad no hay duda alguna. Bien. Y a su vez se mantiene la caducidad de distancia. Entonces, pero empezar a digo, depende de los jueces, artículo 8. Inciso F. Tomar medidas que eviten evitar la paralización del proceso. Deberá el magistrado evitar la paralización del proceso. Y como si fuera poco, artículo 12 dice, el juez deberá dar oficio inmediatamente para el desarrollo del proceso. Entonces, ¿cuándo va a poder dictar el magistrado una caducidad de distancia? Ahora, y va a ser complejo. Va a ser, todo eso por supuesto, se pone acá está. La demanda de efectos. Yo como demanda mal, a una demanda mal, pasa siempre, no soy un abogado, pasa siempre a una demanda mal, y me intima a que aclare, no sé, inicia liquidación o lo que fue. Y bajo el procedimiento de que tenemos que presentar la demanda. Entonces, ahí va a poder evitar, no la caducidad, pero sí poder acción. La prueba informativa, lo vamos a ver la reforma. La prueba informativa queda en la cabeza del abogado, no de, y por excelencia, en realidad del judicial, no del abogado, de la empresa o del trabajo, no del abogado. Y la conclusión tiene que tener de células, y sí, lo tengo que hacer yo. Y por último, y esto sí, lo he visto, la inasistencia de la audiencia de vista de causa, ya sea de la parte o de los abogados. Que lo he visto. El expediente, si se intenta de que se continúe, de que se acorte y demás, el juez que me va a intimar a toda la audiencia lo pasa de tal sentencia. Aunque sea por mismo justificar por qué no fuiste a la audiencia de vista de causa. Iniciaste vos el proceso judicial, pusiste en marcha el procedimiento, trabajar con seriedad, trabajar con responsabilidad. Por eso les decía, los abogados a veces contribuimos a esto, a veces no, casi siempre. Bueno, los hechos nuevos y los nuevos hechos. Los nuevos hechos, vamos por aquí. Los nuevos hechos es cuando contestan demanda, porque la fue la parte, contestan demanda, y trae un documento, trae allega y acredita una prueba de la cual yo, haciendo demanda, no tenía forma de poder llegar a verlo. Por ejemplo, reclamo un juicio por despido y viene la demanda y dice, no, acá está el recibo que yo ya le pagué y firmó la trabajadora. Entonces, sobre eso, sobre ese nuevo hecho, yo puedo ofrecer prueba en el seguro traslado. Esto es nuevo hecho, no. Pero el hecho nuevo, no se funciona muy el hecho nuevo sí, es algo que dudo que se aplique, pero lo voy a explicar. ¿Qué sucede con aquellos demandados que utilizan la mora judicial, la demora del proceso, para insolventarse actuar de mala fe? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo demostraba con una audiencia 2 años, 1 año, 6 meses antes llamamos al cliente y le decimos avisarle al testigo tal, que van a recibir una cédula, que no se asuste y demás. Y él nos dice, no, pero la empresa no existe más. ¿Y cómo no existe más? No, la empresa cambió de nombre por tal. Pero entonces una ella está ahí, ¿no? Pero hay 4 años de trabajo, y estos tipos son una movida de médico, de Quijote, y no existe más. Bueno, ¿cuál es la idea de los hechos nuevos que contraría la doctrina legal para dejar sin efecto? Es muy sencillo. Traer a ese supuesto continuador al juicio antes del arbitrado de la sentencia. Darle el derecho de defensa, es preocupante, Julio. Darle el derecho de defensa y que
presente en el juicio antes de dictar la sentencia, de primera instancia. Y luego se puede hacer en la segunda instancia antes de dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Corte me dice, continuando todo el proceso de mi juicio, por lo menos la ejecución demuestre que no tiene bienes el demandado y luego el incidente de extensión de responsabilidad, un dolor de cabeza. Entonces, de esta manera se acortan los procedimientos. No es el derecho procesal clásico, y la verdad que no lo es. Pero lo tiene como hecho nuevo que sucede y mucho en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. ¿Qué te complejo? ¿Se entiende mucho o no se entiende? Yo le apuesto hora de café. Pero, ¿seguimos o...? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ahora seguimos el procedimiento en sí. Acá acaba la cosa de lo que le decía ahora. Antes de la redacción de la demanda, es ideal, hacer unos actos preparatorios. Y esto lo digo porque soy docente, no más que eso. Pero bueno, lo digo más que nada para que, porque a veces lo veo. Sí, por supuesto. Es un temita que ya pasó, Sí. con respecto a cuándo decretan la caducidad. Sí. Yo tengo un caso, donde fue demandado mi cliente y al contestar la demanda, yo previo a contestar me doy cuenta de que la misma abogada demandó con el mismo actor a otra persona en el mismo tiempo que trabajaba para las dos empresas en el mismo tiempo. O sea, el trabajador trabajaba supuestamente para dos empresas madereras en el mismo horario, en los mismos días. Entonces, como yo, con mi cliente que sabía, cité la demanda que no estaba notificada a la otra y desde que yo contesté la demanda, la parte actora, porque yo pedí que iba a hacer una denuncia o que podía ser una probable denuncia por estafa, porque están reclamando, o sea, el actor está reclamando el mismo periodo a dos demandados distintos. Y bueno, y desde ahí no me olvidan más. Si yo pido a los 6 meses de la caducidad, ¿me la van a dar o no? No se van a dar inmediatamente. Me van a dar sacado por 5 días. Recuerda que la caducidad no es al actor, es a las partes. Sí. La caducidad es a las partes, no solamente a un sujeto. Pasa que puede beneficiar al demandado, pero si el demandado reconvino también se perjudica. Pero le digo que lo hizo nada. Pero usted, en este caso, debería solicitar la intimación al tribunal o el tribunal de oficio puede llegar a ser y van a dar traslado por 5 días para que pueda quedar procesado. En el caso que no se haga, se edita el decreto. Bien. Le decía, acto preparatorio de la demanda, entrega con el cliente, el mensaje del WhatsApp el domingo de la 10 de la noche. Hola, ¿cómo va lo mío? Y lo tuyo. Lo tuyo, domingo de la 10 de la noche. ¿Qué necesidad? Encontré algún deseo que me pidió, dale, pasa. Y la botella con el mantel de fondo. Yo le digo, usá, pasando el teléfono. Pero la foto que mandé de fondo así, o con el dedo. Con el dedo, análisis de documento de trabajo, escala salarial vigente, lo demandó, búsqueda de la constancia del mandado para saber a quién vamos a regular, si tiene cuida, aunque sea. Tiene cuida, aquí está demandando, lo levantamos. Y hacer un récord de gráfico. Bien. La resolución de la unidad de prueba, los testigos. Cuando le den a testigos, pregúntenle, usted ha listado escrito, a veces escrito por ahí, no sé qué pasa, me dan vergüenza escrito con la ortografía y demás. Pregúntenle quién es, que no es, dónde vive, qué vivo, qué no. Pregúntenle para llevar sorpresa, le trae a la mujer, le trae al pariente, el primo. Pero trabajamos, no trabajamos, y entonces, o sea, en este momento, como primer juego de la cosa, tenemos que evaluar. No ya después, porque si vamos a esta causa después de 5 años, y esto qué es. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Así que bueno, en ese momento, guardando el juego, buscar el bloque penalizatorio, pero no plantear la ciudadanía a nosotros. Que venga el mandado a decir, no, mire, excede el tope, ¿bien? Que venga el mandado a decir. Y los accidentes
buscar también el tope según otra GCP vigente, y esto es determinante. Yo, antes de hacer la demanda, cantidad de liquidación. Porque la liquidación me da la cantidad de rubros que voy a reclamar y que voy a tener que fundar después en la demanda. Porque escribo y bueno, no, aparece un daño, bueno, otro capítulo. Yo hago liquidación, ya me ordena más fácil después poder hacer. Bien, la demanda es ese acto único y trascendente por tener en cuenta la demanda condicionada a la declaración favorable del derecho a una garantía que un sujeto considera afectado. ¿Se acuerdan la diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo? ¿Cuáles son los principales requisitos o modificaciones que esta ley? La diferencia es que ahora hay que denunciar el número de documentos forzosamente, que será un requisito reglamentario de procedimiento propio, pero trae un hecho de la provincia de Buenos Aires que es futurista. Miren, por ahora, digamos que no es operativo, no es futurista. Miren. Artículo 31, inciso I. Constancia de haber comparecido los pagos de previo de instancia de conciliación en caso de corresponder. No hay. Bueno, por eso es un hecho futurista. En esa época existía con proyecto líquido, instancia de conciliación laboral obligatoria. Entonces decía que existía el proyecto líquido, que muchos de acá que ver, incluso en la todas las competencias, no se hace eso, no se hace eso. Porque tratar de ver si no pasa nada, no se hace, no se puede hacer. Y a veces lo recibimos acá por un y el masivo y la consigna diciendo que tiene una distancia, no se hacía, eso lo sabemos, pero bueno. Pero todo esto, el proyecto líquido que tenía como comentario y que va perdido. Bueno, entonces cuando lea el 31 inciso I, no tiene que cumplirlo, ¿no? Había otra instancia de conciliación laboral. Yo creo que esa instancia era interesante. Lo que era interesante es que se tiene que formar los mediadores civiles y comerciales en materia laboral para poder después hacer la conciliación. Y la verdad no me gustaría arrancar un procedimiento con un conciliador que no es de linaje laboral en sí. No me miraba mal y me decía, yo puedo que laboral ya la mujer, pero no, la especialidad está por sobre todo. Bien. Acá está la demanda, el documento que tiene ese requisito y el elemento futurista ha venido a la conciliación. Acá vienen los errores de la ley. La prueba de la litis. Bueno, acá vienen los problemas. Si estaba la litis, se fija audiencia terminal, lo vamos a ver. Pero ¿qué sucede? Y esto es lo que no hay respuesta porque quedó tan mal redactado en el paso por el Senado, todo metido mano, que quedó mal. Y le voy a explicar más 5 minutos. En el anteproyecto de ley, nosotros damos cuenta que muchas veces se puede notificar, ahora a veces mucho lo alto, se notifica al demandado y él queda rebelde. Y en ese caso de quedar rebelde, tenemos que notificar la rebeldía con homicidio real. Y ahí el cliente se demora. Entonces, la idea del proyecto, no de la ley, era bueno, puedo pedir que se tenga por no completar la demanda y seguir con el proceso. Mi idea otra, que nos va a acompañar, era seguir como nació. Si queda rebelde, no tiene que notificarse y el proceso se continúa. Si se modificó el proyecto, que esto no está en la ley, y los efectos de la rebeldía eran tener por reconocidos los hechos narrados en la demanda. Los hechos narrados en la demanda ya no se escapamos si el trabajo es ilícito o ilícito. ¿Por qué? Porque en mi visión, como lo explica Miguel Romani, el trabajo ilícito no puede ser imputado al trabajador. Bueno, la doctrina de la Corte dice que los efectos de la rebeldía traen por sí el reconocimiento de los hechos ilícitos. En su paso por la Cámara de Senadores se modifica el anteproyecto y se pone esto. En caso de incontestación se la tiene por no contestada y el oficio de medio parte se lo tiene por rebelde. Se la tiene por cierto los hechos ilícitos expresados en la demanda salvo prueba al contrario. O sea, se mantiene como es la doctrina legal hoy en día. Y acá viene algo peor todavía. En caso de incontestación, bueno, ¿a dónde voy a notificar esa rebeldía? Acá. La técnica legislativa es errónea en este momento. ¿Por qué? Porque el artículo 16, inciso C, dice que tiene que notificarse por cédula o personalmente la violación de rebeldía.
El artículo 33, un párrafo, dice: la creación de la rebeldía se tendrá notificada por Ministerio Ley, martes y viernes, o el siguiente día, es feriado. No hay. Entonces, ¿dónde notificamos la rebeldía? Y donde el criterio del tribunal entienda. En San Isidro me comentaron, me anticiparon que van a hacer esto, no, y lo mejor, van a tener que mandar una cédula. Si la cédula viene informada, se lo tiene notificado por el Ministerio de Ley. Para eso, la verdad, también notificado al Ministerio de Ley y listo. Pero hay algo peor todavía cuando vamos a la solución de posiciones del demandado, del absolvente rebelde donde se notifica. Eso es peor todavía. Ahora vamos a ver. Pero bueno, para que lo sepan, en mi visión, si lo que se quiere es acortar el proceso, lo tengo notificado al Ministerio de Ley, la rebeldía y se acabó. Pero bueno, si quieren garantizar el proceso, que quieren notificar además, hay que dar una cédula de rebeldía. Eso es criterio ya de cada. Bien. Audiencia preliminar, esto es lo que no existe y que algunos tribunales de trabajo me hacen algo de pocas. Unos tribunales de trabajo ya lo hacían. Trabaja la litis, o sea, demanda, se notifican a todos los demandados o al demandado contesta la demanda. El acto contesta lo que se conoce como segundo traslado. El acto procesal que corresponde no es la conciliación, sino la designación de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, el anteproyecto, reitero, tenía la obligatoriedad de la presencia del juez o la jueza. En el paso por el Senado y el pedido de los magistrados se ha quitado la presencia del magistrado de manera obligatoria. Nosotros entendemos que, como abogados, que la presencia del juez, y sin ánimo de faltar respeto a algún empleado judicial y funcionario, entendemos que la presencia del juez potencia la conciliación. Los jueces han dicho: yo voy cuando ya no da para más el tema. Me dice, porque si no agotamos de entrada. También son criterios que se pueden entender. Y es claro. La presencia del juez no es obligatoria, pero para que el instituto en sí, la audiencia preliminar, funcione, va a requerir de cierta actividad que solo sí y además que sí va a estar en la cabeza del juez. El principio de saneamiento o resolver una excepción no la puede hacer otra persona que no sea el juez. Entonces, para que esto funcione, la audiencia preliminar va a requerir sí o sí, que de manera previa los tribunales de trabajo que vayan a conocer tengan el esqueleto redactado de la otra parte de la prueba. ¿Por qué? Porque la audiencia preliminar comienza con un intento de conciliación. Luego de la conciliación se va a intentar conciliar, ¿no? Si no se concilia, se pasa a intentar delimitar la prueba. O si hay excepciones, se captura el momento. Bien, ahora, las partes van a tener que estar representadas, y acá, esto yo lo dudo, como quedó redactado en la ley, que el dueño de Galeno, el dueño de Sui Médica, el dueño de IBM se presente. La verdad que no. Yo creo que se ha presentado un apoderado con facultades suficientes. El hecho de la no presentación a la audiencia preliminar se le puede poner una multa de 3 a 10 IUs a favor de la parte que asistió, no más la biblioteca, y a su vez tiene por notificado todo lo que se ha desarrollado en la audiencia. Si la audiencia preliminar es trascendente al procedimiento, y reitero, pensado, diagramado con un proceso de doble instancia, no una instancia única. ¿Y por qué lo digo esto? Porque la audiencia preliminar es un instituto importantísimo en derecho procesal, pero yo tengo mis dudas, me reparo que tenga eficacia el instituto de la audiencia preliminar en la instancia única. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque lo pienso así, porque veo que en la instancia única lo que tiene que cambiar y amplia es el principio de actitud probatoria. No tengo una cámara donde probar una prueba que me dé en primera instancia. No hay una cámara que yo pueda ir y decir, mira, faltó el oficio tal, pasó tal, que tampoco pasa. La prueba en la segunda instancia es restrictiva, en realidad es eso. Pero tampoco lo tengo. Entonces, por eso digo que tengo mis reparos sobre la eficacia de este instituto de la audiencia preliminar en el sistema de tribunal, la estructura de tribunal. ¿Qué fue? Es obligatorio, entonces.
no marca la ley, porque la ley no puede pensar para esto, se enfoca con la modificación. Entonces, y no ocurre, se le ordena con el fiscado de todos los, a ver si paso bien. Cuando dice que la sentencia cívica a las partes de la conciliación tras lograr petición de parte, decía el anteproyecto, el juez. En el paso por el Senado, el texto es el mismo, nada más que se quita la palabra juez por C. Se hará esto, se hará lo otro, se hará tal cosa. ¿Quién lo hará? Bueno, no sabemos. No sabemos. Pero el juez puede estar bueno. Pero la importancia de ese criminal se da en acortar el procedimiento. No una consideración en acortar el procedimiento. ¿Por qué acortar el procedimiento? ¿Cuántas veces pasa la demandada por deporte, porque lo tiene así, niega hasta el apellido del actor, no niega todo de entonces. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, que se niega el accidente de tránsito a la titularidad del actor, del vehículo, del auto no, niego la segunda vuelta, niego el título y niega por legal, ahí tenemos que hacer un oficio al Registro Nacional de Automotor y demás. Vamos a la audiencia con la figura verde, se la mostramos al juez y le dice, acá está, al juez o a los funcionarios. Fíjese qué le parece a usted. Le damos vista a la abogada o al abogado de la aseguradora, la compañía aseguradora dice, sí, entonces no va a dudar al oficio, porque el mismo reconocía la titularidad del vehículo. Esto lo he visto en civil comercial, ha pasado en civil comercial, que el juez me ha pedido a mí que le pida a mi cliente la aseguradora. Yo imagino que era para eso. Entonces fíjense cómo en un solo acto se puede acortar el proceso y no prolongarlo de manera innecesaria, dándole la posibilidad a un demandado que tiene su ventaja, que quiere aprovechar el proceso, o sobrecargar el procedimiento del sistema judicial. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que dice C es eso. Hoy en la parte se otorgará la prueba que se considere, se resolverá sobre la posición de los firmantes y se fijarán los puntos de experiencia. Esto es importante. A la vez de aprender como abogados y abogadas tenemos que ir estudiando el expediente. Lo digo, el copia y pegue, me acuerdo que hice 2 demandas de accidente y un cliente era profesor de matemáticas. Yo tuve un accidente, un hundimiento craneano, pero me quedó en una y el otro un obrero era. Entonces el médico que contesta el obrero no me dijo el actor que era profesor de matemáticas, pero no podía trabajar de eso. Y ahí después se fue un copia y pegue se me acabó. Entonces, veamos siempre los puntos de pericia, porque tienen que ser evaluados. A veces hay puntos de pericia que son elementos y puntos de pericia que son superfluos. Entonces, si nosotros pedimos que los tribunales tengan un esqueleto de autoapertura a prueba antes de la audiencia para que fracase la conciliación, nosotros tenemos que ir como mínimo con un reparo, de ver, bueno, a ver qué pedimos, qué no pedimos y demás. Ahí no se va a dar doble cabeza, pero bueno. Se proveen las pruebas que consideren admisibles y se fija la apertura a prueba por un máximo de 60 días. Y en ese mismo acto, pasados los 60 días, se tiene que computar como máximo 30 días más, o sea, 90 días, y fijarse la fecha de audiencia de vista de causa. En mi visión, reitero, esto no funciona con el sistema no puede funcionar, pero con el sistema de tribunal y con no todo tipo de expediente, no todos los procedimientos son iguales. Una cosa es el despido, otra cosa es el accidente y otra cosa es la enfermedad. Donde me citan a audiencia preliminar y tengo, por ejemplo, sin incapacidad en condición médica, aquí a la reclamación de la pared. Donde hay un dictamen de incapacidad en comisión médica y no me puse de acuerdo, no por el porcentaje de incapacidad, pero sí la forma de liquidarlo, que podría llegar a servir la audiencia preliminar. Ya no estoy reclamando el porcentaje de incapacidad, sino reclamo el importe reparatorio. Pero si no tengo nada de todo eso, y el infortunio no tiene mucho sentido, la audiencia preliminar, en mi visión. Pero puede servir para sanear el proceso, porque por ahí prueba innecesaria ofrecía el profesor de matemáticas. Yo me he intentado que era profesor de matemáticas. Bien, la conciliación. Esta es la pregunta que me hacían muchos magistrados. La conciliación se mantiene igual. La excepción que tiene es que puede ser fijada solamente después de haberse desarrollado la audiencia preliminar, no antes. O sea, no es trabada la litis o audiencia de conciliación. Eso está prohibido, artículo 3. Trabada la litis desde que llama la audiencia preliminar. Si no se llama,
Se necesita el autoporte de la prueba y luego se llama la aviso de conciliación. El 2J, lo que ver lo pasamos. Se han pedido los tribunales de trabajo, San Isidro, Moreno, La Plata, se han pedido sobre que ninguna duda, pero no la tengo. Bien. La prueba, ya vamos concluyendo. La prueba se mantiene igual, tiene que ser ofrecida en el escrito constitutivo del proceso, demanda de orientación de demanda. ¿No es cierto? Esto mantiene exactamente lo mismo. Medios de prueba. Ahora son 7, no son más 6. Informativa, documental, confesional, testimonio especial, reconocimiento y otros medios probatorios. Vamos a ver la diferencia de cada uno, así ya vamos concluyendo. Pero recuerden, otros medios probatorios son las tecnologías. No me pongan esa cara rara, sí. No me pongan esa cara rara. Ahora lo vamos a ver. Bien, el principio general se mantiene. Quien alega prueba, la excepción está dada por el Código Civil Comercial, el 35 del Código Civil Comercial. Bien, peritos. Les decía, ante la ausencia de peritos, ¿qué se usa? La jurisdicción más cercana, ¿qué dice la ley 24? Ausencia de peritos, la jurisdicción más cercana. No sé, me habían propuesto un perito médico con Bahía Blanca, y me queda un poco lejos el trabajador. Y se registra Bahía Blanca, bueno. Me queda un poco lejos, no hace bueno. Asesoría pericial, no lo recomiendo. Con un acuerdo de partes, ojo con la CRT y el médico, y ante la falta, o sea, no hay un perito y no lo contamos, si no contamos, bueno, tenemos al hospital, o tenemos al sanatorio, o Hospital Nacional de Provincia Municipal. Bien, estudios complementarios. Esto es algo que sucede comúnmente. Los estudios complementarios se prohibió que lo realicen las ART. Voy a explicar por qué. Generalmente, no la resonancia magnética, pero sí la radiografía, depende del ángulo que se tome esa imagen, esa radiografía de rayos X, va el médico a poder determinar o no una incapacidad, o va a ser mayor o menor. Y me ha pasado, yo no lo sabía, me lo ha explicado la médica legista que usamos en el estudio, y otro médico también me ha dicho, no, mira, depende, por ejemplo, el ángulo que lo costás, el ángulo que lo tomás, de la forma que yo puedo ver si hay capacidad o no. ¿Qué sucede como médico legista? Me decía, ¿qué me sucede? Que tardan 3, 4 meses, un año, haces una radiografía, y yo veo que está mal tomada, y no voy a decir que está mal tomada porque hace el estudio. Yo voy a hacer la pieza con lo que tengo. Y ni hablar que cuando se obligaba a la RT a hacer el estudio, que no te daba el turno, que el trabajador llegaba, te llamaba por teléfono y te decía, no me están atendiendo, ¿qué hago? Y vos quedás como boludo, el tipo ahí, en galeno, que no lo atienden y demás. Y después no llegaban los estudios al expediente. Entonces, todo eso se cortó de raíz, se prohibió. La Suprema Corte tiene una potestad que todavía no lo ha dicho por la resolución 1840, que es el financiamiento de esos estudios. ¿Por qué? Porque ahora, a criterio de la parte, no del abogado, sino de la parte, los estudios se lo pueden hacer de manera privada, por obra social, y se prohíbe, por el hospital público, y se prohíbe hacerlo en la superintendencia de riesgo de trabajo. El artículo 45 dice al final, en estos casos se determinará la suma que deberá abonarse por esos servicios que a la disposición que por la Suprema Corte. ¿Qué quiere decir esto? La Suprema Corte tiene que reglamentar el costo cuando el trabajador decida hacerlo de manera particular. En el interior, por ejemplo, en el camino, se utiliza un sistema bastante especial para ellos, que la RT tiene que depositarle el dinero para que el trabajador realice los estudios. Llaman ese sistema. Yo no lo he visto nunca acá en Córdoba, esto, los expedientes, y la verdad que me reservo la opinión sobre ese sistema, pero esto no existe en la Córdoba, no lo he visto. Bien, entonces para que lo entiendan, para evitar esta idea de que la RT no haga el estudio, la RT lo haga mal, lo que fuere, y para evitar el hospital público, que ya de por sí está desbordado, a elección del trabajador sin autorización del tribunal. Designación de perito, miren acá, miren, fíjense cómo se designa bajo procedimiento del juego artículo 44, 45, 46, la ley 1557. Acá no es acordada la resolución, pero no importa, 1840 es de CBA. Esas son
la designación de los peritos. ¿Cómo se designa un perito y cómo tiene que intimarse? Nosotros tenemos que pedir ahora. Basta de pedir por los 53. Ya está derogada, ya no se usa más. No se pide más por los 53. Bien, informativa. Acá sí se modifica. Acá el senador, los senadores han cambiado el criterio. La prueba informativa, desde que vamos a la vista preliminar o seguir todo por la prueba, tenemos 20 días para acreditar el licenciamiento. 20 días para acreditar el licenciamiento, y ese impulso de parte, eso, no estoy muy de acuerdo con esto, pero les lo comento. Y no es 20 días para que contesten, 20 días para acreditar el licenciamiento. Con el expediente electrónico, la mayoría tiene un registro de emisión electrónico, es más fácil, pero cuando tenemos que ir a una empresa que no está inscrita, tenemos 20, en ese registro de emisión electrónico tenemos 20 días para acreditar. Y en caso, en las oficinas públicas provinciales, se le otorga carácter de urgente. Cuando una oficina pública recibe un oficio, tiene el deber de contestar de manera urgente como dice la ley. Reconocimiento judicial. Esto yo nunca lo he visto en ningún expediente, pero no quiere decir que yo no haya existido. De hecho, está la regla que contaba una anécdota en San Isidro, de un restaurante, un trabajador decía que era chef y el restaurante decía que era bachero. Entonces ofrecieron un reconocimiento judicial para que los jueces del tribunal, que ya estaba, vayan a comer a la carta. Y fueron, y dice que cocinan el conmigo. Pero bueno, yo no lo he visto nunca, es una anécdota que me contaba Fray López. Y además, yo no lo he visto, la modificación que trae para el reconocimiento judicial en el 51, en base al día 53, la modificación de ahora solo puede ser realizada por el juez o funcionarios, y antes podían realizarlo los miembros del tribunal. O sea, se pone en cabeza el reconocimiento judicial de los funcionarios o de los magistrados. Incorporación de nuevas tecnologías. Acá sí me voy a esperar 10 minutos. Esto es importantísimo. Verán que hay muchas cosas que he quitado de la discusión general, por ejemplo, la carta poder en favor del demandado, la autosociografía, porque si no se nos va el tiempo y es demasiado largo. Tiene que haber sido la clase, la charla en curso, ¿no? Pero se llama una charla. Bien, la tecnología irrumpe en la vida de cualquier ciudadano, es algo imposible de el avance tecnológico es imposible. Y no hay duda que esa tecnología que irrumpe en la vida familiar, inclusive, está pensada para la vida familiar, para la vida industrial, la vida comercial, para el desarrollo en sí. Lo difícil es llevar la tecnología al procedimiento, al proceso judicial. Y cuando esto se hizo, aunque esto se escribió, esto lo escribió 47, 48, así como se escribió, así salió, pero no existía una pandemia, no existía todo el avance del expediente técnico que hubiera existido. Entonces, ¿cuántas veces le ha pasado que se ha presentado un trabajador o un empleador en su estudio y le han dicho, me mandaron un mensaje de WhatsApp que decía, hoy no voy, o me mandaron el certificado médico por WhatsApp, o había un grupo de WhatsApp de la empresa y miren, me eliminaron todo el grupo, hicieron un favor, tengo el grupo de WhatsApp, hicieron un favor. No, bueno, pero yo ya no necesito un grupo más de WhatsApp. Pero bueno, entonces, decía que eso me sacó de mano y para él la vida realmente. ¿Y cómo llevarlo eso al proceso? ¿Cómo mostrar esa prueba? Bueno, esto es realmente complejo, realmente difícil. ¿Cómo quedó redactado? Yo les digo, fue pensado hace 6 años atrás. Hoy en día, la verdad que habría que mejorarlo esto, pero esto es una ley que tiene 6 años. Bien. Cuando aparecen esas situaciones, lo que yo aconsejo o recomiendo es el intérprete gráfico transcribir en textual ese mensaje de WhatsApp, de Facebook, de mail, lo que fuera. Habiendo recibido el número tal, el día tal, el mensaje que dice, no vengas más, no quiero ver. Cierro comillas. Lo íntimo que preserve ese medio electrónico, bajo procedimiento de solicitar el artículo 48 de la ley que dice muy dice. Ahora vamos a ver qué dice el 48, porque es muy dice. El medio electrónico ese tiene que ser presentado a primera audiencia, iniciada la demanda para que el actuario, el secretario, el oficial de Estado, o lo que fuere, certifique la autenticidad de ese mensaje con el medio electrónico.
Entonces, le quiere decir al trabajador, no pierda el teléfono, no borre este mensaje. Y la verdad que no le veo cadena en custodia a esto, por eso digo que quedó un poco anacrónico, pero es como tiene que hacerse. ¿Qué sucede si la demandada o la que recibe el mensaje tiene que traerlo también como que lo recibió, ese medio electrónico, ese celular? ¿Qué sucede si se pierde o no es presentado ese medio electrónico? Bueno, va a suceder lo mismo que sucede cuando la demandada no presenta los libros contables. Se presta el juramento del artículo ahora 48, es decir, el 39, incluido los medios tecnológicos. Es un poco duro el tema, ¿eh? Es durísimo, no prestan el teléfono, sí, me salgo de la cabeza. Es durísimo. Así como lo que vimos, así pasó, en el minutos. Mira, ahí está. Así mismo, cuando se encontró en poder del empleador o servicio informático tecnológico, se hace referencia al artículo 47, se solicita su exhibición, cuando tiene una presunción en su contra, si es que no se exhibe o necesariamente lo hubiera preservado mediante el juramento de la parte trabajadora sobre el contenido de los mismos. Así que, a partir del grupito de WhatsApp, me van a decir que son abogados de empresa, basta del grupo WhatsApp, basta de mails y demás. O sea, aquí hay algo más. Esto con los teléfonos. También puede darse, pedirse el secuestro de un medio electrónico. La idea es que no se secuestre la computadora, que se designe un perito, un perito informático, un perito en sí, y que vaya a la empresa con la oficial de justicia y que haga una copia de esa computadora. Si el perito informático dice, no, mire, no voy a poder, porque es demasiado los mails que tengo que descargar, procederá al secuestro, para que lo sepan. Complejo y novedoso. Absolución de posiciones, bueno, esto es lo mismo. Quien solicite el medio de prueba, la prueba es la prueba de prueba. La confesional es la prueba de pruebas, es la única prueba tasada, donde yo le pregunto, digo, si es cierto, y se acabó, no hay más nada. En la práctica la prueba es estúpida, ¿no? Porque si me pasa, me dice todo, no es cierto. Pliego cerrado, pliego abierto. Bueno, ahí está, como tiene que hacerlo ahora. Y esto, claro, he visto, con el contexto de demanda, me escanean el sobre. Un sobre. Y escrito a mano los autos. Con eso, no sé, tiene así que un pliego adentro, qué sé yo. O sea, tienen que pedir la reserva del archivo. ¿Visto? ¿Qué desconozco? Un sobre, que es una carta antigua, ¿qué es esto? O sea, no va más el sobre no va más eso. Pero eso sí, no traigo el escrito. Con el sistema de notificación de prestación eléctrica ya no tenía razón de ser, ya todo el expediente es electrónico. Bien, acá, le decía del error en sí. ¿Cuántas veces nos pasa que el demandado está rebelde, llegamos a la audiencia de vista de causa y no pudimos notificar la citación del demandado que venga a su deposición que va al domicilio real? Entonces, teniendo esa posibilidad de decir, bueno, se abre el pliego, todo si es cierto, porque trabajó para usted, si es cierto, que usted le pagó horas extras, si es cierto, es cierto, ya no hay nada que probar, pero tengo que desistir de esa prueba tan importante porque no lo pude notificar. Entonces, ante el proyecto se decía si alguien fue notificado al Ministerio Electoral. En el paso por el Senado se modifica esto y quedó así redactado. Quedó, si queríamos hacer posiciones, no importa quién, así declaró rebelde, en juicio, dicha notificación se aplicaba en los estados del juzgado. El sector del juzgado es imprimo la cédula y le pego en la cartera. Esto es una discusión histórica de Eichner y Palacio que no tiene ya razón de ser. Yo no puedo creer. Yo le voy a entregar una boliboma así grande a los tribunales para que impriman la cédula y peguen en la cartelera la cédula del mandado rebelde que no se deposiciones. Tiene razón de ser como ha quedado. Entonces, por eso le digo, la rebeldía es el instituto que peor a que el que peor queda, ¿dónde lo cito la rebeldía? ¿Dónde notifico la rebeldía? Y aquel rebelde, ¿dónde lo cito a su deposición? ¿Y cómo lo cito? Bueno, esto ya el 133 lo supera y se tiene por notificado del Ministerio Electoral. Pero la verdad es que está nativo esta relación. Bien, testimoniales. Aquel que tiene la suerte que le traiga más de 5 testigos, aquel que tiene la suerte, ¿no? Le pedí 5.
Y me digo, no puedo conseguir más, doctor. Pasaron 3 meses. Estuve 3 meses. No conseguí más, pero estos son de fierro. No me sirve. Bueno, aquel que tiene la suerte, tiene más de 5 testigos. Y esos 5 o 6 testigos le van a la audiencia. La parte va a decidir quién absuelve, quién declara. No es necesario ya pedir autorización del tribunal y que justificar por qué va a declarar el suplente. Ahora vamos a ver la vista de causa. Ahora dice la vista de causa, el 54, perdón, dice la forma que tiene que tomarse, no hay media hora, da el desarrollo y acá viene la modificación, y esto para que lo entiendan. Si se queda con los testigos presentes, bien, ¿cuál es la inteligencia de esto? ¿Cuántas veces vamos a la primera audiencia de vista de causa con 2, 3 testigos, buenos, malos, lo que fue, y se suspende la audiencia? Y se fija para 6 meses, 2 meses, un año, el tiempo que fue. A la segunda audiencia vamos, bien, cliente solo, o la noche anterior, la medianoche, no me van los testigos, no me atienden, no me responden, me bloquearon, y estamos solo con el cliente y viene la abogada demandada y dice, no tengo propuesta, pasemos por la audiencia, que nosotros pedimos la suspensión, y así el proceso se demora, y terminamos perdiendo el juicio en la calle, porque el que fue el testigo una vez no va a la segunda vez. A mí me gusta, la realidad, y no se va a la tribunal. Nosotros no queremos ir, ellos no quieren recibir, no gusta el Microsoft, o no gusta el Zoom, lo que fue. Y los testigos no quieren ir porque les falta el presentismo, que no deben contarlo porque es claramente la ley, pero no van, tienen miedo. Entonces, en el supuesto que el testigo vaya, la parte que llevó sus testigos, ya no más eso dejó los testigos en el lugar, subo a ver si lo puedo conciliar y después digo, no lo tengo notificado, y no te tengo notificado, olvídense de eso. La parte que llevó sus testigos nos puede hacer quedar en ese momento porque lo dice haber video grabado. La parte que llevó los testigos, o que no llevó los testigos, o que decide que el testigo no declare, no hay problema. No van a declarar. Pero va a asumir el compromiso para la próxima vez que tiene que ir bajo procedimientos que tenemos por el sentido de esa prueba testimonial. Entonces, como queda retenido, queda registrada la audiencia de vista de causa, debería estar con la videocámara, entonces la audiencia se puede parcializar. Reitero, esta idea es para el juzgado, no para el tribunal. Porque hay que parcializar, hay que conseguir 2 veces, como mínimo 3 jueces, que tienen que ser los mismos 3 jueces que toman la audiencia hoy, a los testigos solamente de la actora, y que dentro de 2 meses le tomen de nuevo los testigos a los de la demandada. Reitero, esta idea es para el juzgado, no para el tribunal, pero es lo que ya está vigente está operativo. Entonces, cuidado con eso, porque cuántas veces lo dejamos llevar acá en la esquina, yo que se me yo subo, lo consigo, no se consiga, no doctor, no tengo testigo. Bueno, pero el testigo luego si lo tiene va a declarar y es propiedad de cada uno si me sirve o no me sirve hacerlo declarar en el momento o ver qué declararon nosotros y ver qué declararon de mañana, pero asumo el compromiso, cuidado con eso. Bien, la audiencia de vista de causa puede ser, debe ser registro y video grabada, y si no se video graba porque no está la cámara, que no está la cámara de grabación, y acá esto es un error, nosotros decíamos en este proyecto que el auxiliar del Estado, el secretario, debe tener un teléfono de juzgado y debe grabar por el teléfono, no es tan complejo, no, en el paso por el Senado quedó que debe anotarse, debe actuarse la declaración testimonial del testigo, lo tiene que hacer el secretario. O sea que sabemos que la videocámara la va a romper el auxiliar del Estado para no tomar la audiencia y va a hacer el secretario. Así que, sentencia, acá cambia, ya vamos terminando, ya llegó la sentencia. Esto es una crítica muy fuerte de los magistrados de origen laboral por excelencia. Me dicen, yo con la libre condición podría decir que pasaban 4 testigos y le pedía uno solo. Con la sana crítica no. Yo la verdad, respetando el cargo y como cualquier magistrado, yo no lo veo así. No creo que cambien tanto. La valoración de la libre condición para la sana crítica son un sistema evaluativo que se condice uno con otro. Para la diferencia que la sana crítica requiere la evaluación de toda la prueba.
No solamente porque pasaron 7 y uno me formó convicción de que cansa. Aunque sea decir, los otros 6 me formaron convicción. Pero puedo seleccionar y punto. Pero, por eso digo que es una crítica, yo no lo valoro, así no lo veo, así posiblemente estar equivocando, pero lo que sí digo, que tanto hacer la crítica como la libre convicción son la cara de la misma moneda. Y no es la prueba tasada que tiene el derecho alemán. El derecho germánico, por ejemplo, cuando trae la prueba de que el legislador le indica al magistrado cómo debe tasar la prueba. ¿Qué es lo que debe hacer? La única prueba tasada en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional es la Corte Suprema. Cuando pasó una de las partes y se reconoció un hecho, ya no hay más que probar. No pasa eso en el fuero penal. En el fuero civil, comercial y laboral, ya el reconocimiento implica la innecesidad de la probancia alguna. Bueno, eso sí es un cambio, eso no es lo que se trae. Pero bueno, lo reitero, la sala crítica y a su vez el principio, reitero, no se ve bien ahí en rojo, progresividad. Bien, concluyendo, la liquidación exactamente igual, se practica por secretaría y el plazo para imponer, para imponer el ingreso no suspende el del recurso, en este caso, extraordinario, no hay recurso de la liquidación. Le decía la sala crítica, bien, publicidad de las sentencias. La sentencia puede ser publicada por la manera del artículo 58, pero salvo cuestiones de cobro o alguna cuestión que se vendía algo, no sé, actor y mandado de la mano, qué sé yo, no sé. No se me ocurre tanto a la hora, se puede poner el nombre de apellido, se puede poner las iniciales. Bien, sentencia de Cámara, no. Y recursos. Los únicos que nos quedan son aclaratoria y revocatoria. Yo observo algo. El recurso de apelación, ya lo vamos a ver, no procede contra el acto, el despacho simple, contra la provincia simple. Porque esto es un error de muchos magistrados que me decían, yo voy a estar tomando despedir todo el tiempo a Cámara. No, va a ir a Cámara cuando dicte sentencia interlocutoria, cuando dicte sentencia definitiva. Antes no va a ir a Cámara. Y va a ir a Cámara con la sentencia definitiva, salvo que se note una cuestión de competencia o una cuestión de integración de la litis, entonces donde no es competente o falta uno, ahí sí se tiene que parar el proceso, porque si no, hago todo el proceso y, por ejemplo, dice, mejor no era competente. No, ahí sí se tiene que enviar, pero en sí, el efecto del recurso de apelación es con carácter de efecto, no de inmediato, no suspensivo, perdón. Bien, apelación no tenemos, por eso le pusimos operativo, y el de apelación comprende recursos de unidad de sentencia. La apelación se interpondrá en un día, que tenemos la Cámara dentro de 10 días, y excepto en la audiencia que se hace en el momento. En la audiencia se tiene que interponer la apelación en el momento. Si se deniega la apelación en la audiencia, ya sea preliminar, audiencia de conciliación, audiencia de vista de causa, y si deniega esa apelación, hay que poner en el momento el recurso de queja, de manera oral, como es el alegato y la vista de causa de manera invoce. Recurso de queja, lo mismo, sentencia definitiva, no está operativo, no suspende el proceso. Y el recurso extraordinarios, esto se mantiene exactamente igual que el 11.653. Nosotros en aquel proyecto le habíamos quitado el límite de 500 ius, le habíamos puesto en 250. Se quitó y siguen 500 ius para llegar a la corte. Para finalizar, ahora sí. Bueno. Recuerden que me van a leer el artículo, porque yo lo vi que está circulando, que me mandan a mí mismo, lo que decías vos. Bueno, yo lo dije hace 6 años, el año 2019, no, 5 años, el año 2019, lo dije en otro contexto y demás, que se podía usar el 73% de la ley con el sistema de tribunal. ¿Por qué? Porque o digamos que procesal o usar una ley. Pero no me imaginé que la provincia de Buenos Aires hasta 5 años es una ley derogada. Eso no me imaginé nunca que podía suceder. Pero la provincia de Buenos Aires, el que no es bonaerense no lo entiende, siempre está loco, además, estamos con el preventiva nosotros, pero esto sucede, nada más sucede, usamos una ley derogada, los abogados tenemos una ley derogada y nos enjuician por la ley derogada y nos dicen sentencia por la ley derogada, y es genial, ¿no? O sea, como, esto de qué buenísimo, nunca he visto, vamos a entrar en el Nobel, vamos a entrar en el récord a las estupideces. Bueno, cualquier reforma que se intente requiere doble impulso necesario.
el político y el económico. El político tuvo la ley, se aprobó por unanimidad, cuestión de Estado, político. Falta el económico. Y de nuevo, los bonaerenses sabemos la teoría de la sábana corta, la mitad no alcanza. No tenemos, me está por la cabeza, me está por los pies. O sea, se necesita forzosamente el recurso, porque si no, la transición, estamos en esto, se hace cada vez más larga, se hace cada vez más difícil. Parece mentira, porque lo estamos viviendo ahora, pero esto es una etapa histórica. Yo cuando hice la Constitución en 1840, estaba el 4 de julio, justo en Pergamino. La cantidad de mensajes, y llamó lo que tenía, y ahora estaba muy para tranquilizante que hay tiempo para estudiar. No, dice de manera inmediata, bueno, es importante que entendamos la transición, la Corte decidió un camino más largo, cuando la suspendió la ley, y ahora decide de manera inmediata acelerar. Posiblemente llamen a concursos o no lo sé, yo correspondería. No tengo duda que la Resolución 1840 es el primer paso para una transición un poco más ordenada. Lo ideal hubiera sido que se esta resolución en el año 2019 y que se llame a concurso para que departamento por departamento judicial tengamos una transición. El fuero de familia, aquellos que se dedican al fuero de familia, está mal lo que voy a decir, pero tiene una cámara, no especializada, pero una cámara encima, civil y comercial. Está mal. O sea, no se ofenda a nadie, reconozco que está mal lo que digo. No es el juez civil y comercial el especializado de la familia, lo sé perfectamente. Pero luego tiene. Nosotros los laboristas no tenemos nada de eso. No tenemos una cámara de apelación laboral. No existe esa órgano en la provincia de Buenos Aires. El legislador del 1947 decía, para arrancar está bien, creyendo que algún día iban a caer la cámara. Y nunca se imaginó si vuelve a nace de nuevo, se vuelve a morir el tipo. No puede creer que 27 años después sigamos sin una cámara de apelaciones. Y dijo, para arrancar está bien, y bueno, se única. Y le pasó 77 años y me dijo, le pasan 80, le pasan 90, no sabemos si se creó. La cantidad de las reformas y hubo muchas cosas que yo no traje para hacerlo más acortado de esto. Bien, alguna propuesta para la transición, la que corresponde en divisiones comenzadas ya inmediatamente con los concursos para los jueces de cámara. Para poder desintegrar los tribunales del trabajo y transformar los juzgados del trabajo departamentales, tiene que crear primero la cámara. Eso dice la ley. Y eso es facultad pura y exclusiva, esa transición de la Comisión de Normas Judiciales, que hasta donde no se creó, la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia. Pero si no se llama a concurso, no se puede crear la Cámara. Y la aclaro, la Suprema Corte hace lo que puede, porque la Suprema Corte no designa jueces, tampoco hace el Ministerio de Justicia. Entonces, hay que el Consejo de Magistratura, a pedido del Ministerio de Justicia, o por motu propio, lo ideal sería que llame, o es esperable que llame a concurso con los jueces de Cámara, para integrar las cámaras departamentales. Y posiblemente nos tocaría el día de mañana, o sea, San Martín, a La Plata, tener cámara, y a San Isidro no, por ejemplo, ¿no? Es una forma. Ha pasado con el foro de familia. El foro de familia Quilmes fue el último gobierno que se transformó. Y sin embargo, el foro de familia, teniendo una cámara, se tuvieron que crear 7 leyes transitorias para poder transformarlo. Fíjense el camino difícil que tenemos que pasar los gobiernos. 7 leyes transitorias y siguen usando la Cámara Civil y Comercial. Igual, yo les pregunto a aquellos abogados y abogadas que se dedican al foro de familia si quieren volver al sistema de tribunal de instancia única en foro de familia. No, ya lo saben. Yo sé la respuesta, me imaginaba, pero no van a decir que no. Bueno, una propuesta no hacer nada, no se acabó en cambio. Yo decía el 73%, le dejo un artículo, esta resolución 840 aplica el 70%, no el 73%, algo de cerca, pero yo lo pensé hace 5 años atrás. Dictando una resolución por parte de la Suprema Corte, es esta, volvemos a lo mismo. No existe facultades para la Suprema Corte judiciales, legales, que un órgano judicial diga esto está vigente, esto no está vigente, esto está operativo, esto no está operativo. Eso no existe. La ley trae un proceso de transición que no es claro. Y la Suprema Corte ahora sí hace lo que puede con lo que tenga a su alcance, que es adecuar el procedimiento a la estructura que existe hasta que está buena la estructura. Entonces, para que se entienda.
Lo que no compartía, que fue un crítico muy fuerte, con la resolución anterior que decía no operativo, eso no, porque es un etiqueta jurídico, no hay una ley no operativa. Combinan entre todas estas, y la última que es una nueva norma de transición, y si hago una nueva ley ya vamos a meter la rebeldía que está mal, modificar, alguna cuestión. Bien, concluyendo, no. Ahora sí, ya, porque yo lo puedo tener tantas riminas que pasé, ya todo está yo rodeado de que se agradezco que hayan estado. Se hace necesario un proceso judicial, no para los jueces ni para los abogados. El juez es un abogado que tiene un cargo y cumple un rol. El abogado es un abogado que cumple su función. Ninguno de los dos son centrales en el proceso. Ninguno de los dos son los realmente importantes. El importante es el trabajador y la empresa, el justiciable. Para ellos son el proceso, no para nosotros. Lo que pasa es que nosotros decimos, tengo el testigo, no, el testigo no es tuyo. El testigo es tu cliente, no es tuyo. Entonces, o cuando dicen, no, el testigo del tribunal tampoco es del tribunal. Pero trae la parte y si la parte quiere decir, pero después le preguntarán. Entonces, estas son las deformaciones que vemos en la práctica muchas veces que ponemos a la carreta delante del buey. Y lo importante no son ni los jueces ni los abogados. Y claro esto, porque muchos magistrados se quejaban de este procedimiento, porque el proyecto que llamaban y decían, mirá, no es en contra tuyo una ley, no se hace en contra de fulano de tal o a favor de fulano, no, olvídense de eso. No, iba a decir un ejemplo de lo que me lo voy a decir. Entonces, no se hace una ley en ese sentido, no se legisla por lo patológico. Y la verdad que lo que se trata es darle un proceso más justo, un proceso donde se le dé el derecho de defensa, donde si un demandado se aprovecha y se insolventa, se lo traiga el continuador durante un proceso, o sea, se lo agilice. Lógicamente, este proceso, reitero, es mejor con juzgado de cámara, no con tribunal, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos hoy en día y es el paso. Hasta que no se constituya la cámara, y para nosotros San Martín no debe tocar 15 juzgados de trabajo y tenemos 12 juzgados civiles y comerciales. Entonces, se ha cambiado. Para concluir, sí, les dije, todo esto lo digo de manera más que responsable, agradeciendo a todos ustedes la presencia, al Colegio de Abogados de San Martín, por haber creído en mí cuando ni yo creía en mí mismo, cuando me decían, tenés que ir a La Plata, que se va a hacer un proyecto de ley, ni yo creía, yo que no creía. Son profesores llorando. Bueno, así que agradecerle al doctor Marco La Plata, que representa su intermedio al Consejo Directivo, a la Secretaría Académica, al Instituto de Derecho del Trabajo, a todos ustedes por estar presentes, porque estudian el derecho, porque se tratan de esforzar, porque tratan de mejorar, y eso es lo que nos va a dejar la tranquilidad a nosotros, de saber que un proceso judicial mejor es 100% posible. Muchas gracias.